Así es, efectivamente, le damos la bienvenida a quienes participaron de la 26ª expedición a la Antártida por parte del Instituto Oceanográfico de la Armada. Estamos hablando en primer lugar del capitán de fragata de Estado Mayor Bernardo Gordón, el jefe de la expedición, y también de la teniente de fragata Mildred Gabriela Barzola Reyes, directora de proyección antártica del INOCAR, que como al inicio del programa yo decía es la mujer del mar. También está pues nuestro compañero Julio Ayala, que está por Zoom, ahí lo están viendo, también el ingeniero Andrés Mendoza, que es el director del programa. Cuéntenos un poco, capitán de fragata, de esta 26ª expedición. Ya son 26, vaya, bastante trabajo están realizando ustedes como INOCAR, haciendo presencia del Ecuador en ese continente muy poco visitado y muy próximamente disputado, digo yo personalmente, por todos los que estamos en este planeta. ¿Cómo fue la expedición, la 26ª expedición? Efectivamente, si bien es cierto, han transcurrido o se han ejecutado ya 26 expediciones a la Antártida. Sin embargo, la presencia del Ecuador parte desde el año de 1984, cuando oficiales de la Armada fueron a la estación, a la base antártica Arturo Prat, invitados, y fue cuando se hizo por primera vez en el año 1984 Ecuador, ¿no? el pabellón nacional en el continente blanco. Se hizo presencia del Ecuador allá, ¿no? Efectivamente. Entonces luego fueron otros oficiales asimismo invitados por otros países, porque esto es lo que hace el Tratado Antártico. El Tratado Antártico, además de fomentar la investigación científica, hace que todos los países contribuyan o brinden apoyo, es la cooperación internacional. Y se ha dicho también que en esta 26ª expedición a la Antártida por parte de nosotros, Ecuador, tuvo mucho que ver la mujer, porque como nunca hizo mayor presencia en número también, y para el efecto queremos que nos explique un poco la teniente de fragata Mildred Barzola, la presencia de ustedes, ¿no? ¿Cómo fue, qué trabajo hicieron, qué tipo de labor científica hicieron allá en ese sector? Sí, muy buenos días. Bueno, con respecto a la parte científica, dentro de las expediciones antárticas se manejan dos programas, que es el programa técnico-científico ambiental y el programa de difusión horticultura. Ambos programas tuvieron un total de 17 proyectos de investigación y 2 proyectos de difusión. Con respecto a la presencia de la mujer, efectivamente, dentro de los 20 investigadores que fuimos, 9 fuimos mujeres. Una mujer estuvo haciendo presencia en otra estación científica de otro país, estuvo en la base Artigas de Uruguay y definitivamente ha sido dentro de esta expedición históricamente la que mayor presencia femenina ha tenido. Quisiera que se pongan los auriculares para que escuchen las preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Yo quisiera preguntar, ¿cuál ha sido hasta el momento la importancia de este trabajo que hace la Marina allá en la Antártida? ¿Cuáles son los logros que ha recibido el país con estos viajes que se han hecho hacia allá y con mantener una estación a la que se va periódicamente? Muy buenos días. Bueno, como yo había indicado en un principio, la presencia del Ecuador en la Antártida se remonta al año de 1984. Sin embargo, es necesario indicar que es algunos años atrás en la cual el Ecuador manifestó su interés o sus derechos en la Antártida. Ahora, la importancia de estas expediciones, primero, la primera expedición que se realizó a la Antártida permitió la construcción de un refugio denominado o llamado República del Ecuador, donde ya parten los primeros trabajos de investigación. Posteriormente, en el año de 1990, el 2 de marzo, se inaugura la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, la cual nos permite, si bien es cierto, no es un requisito sine qua non,
pero nos permitió ser miembros consultivos del Tratado Antártico. Es decir, el país tiene derecho de decisión, aunque no el término no es derecho, sino que la facultad de decisión o tomar decisiones con el resto de integrantes o miembros consultivos del Tratado Antártico. Ahora, también, a partir tanto de la creación del Refugio República del Ecuador como de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, se han llevado más de 156 o más de 100 proyectos de investigación, lo cual le ha permitido al Ecuador ser miembro del SCAR. El SCAR, por sus siglas en inglés, es el Comité Científico Antártico, y todos estos logros, a través de la investigación o todos estos proyectos de investigación, como dije, le han permitido al Ecuador ser miembro del SCAR y ser reconocido a nivel internacional. Pero de esos 156 proyectos de investigación, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Sobre qué han versado esas investigaciones, especialmente para la colega Mildred? Bueno, dentro de las expediciones que se han realizado históricamente, siempre se ha dado esta prioridad a la investigación científica, sobre todo recalcando que el Tratado Antártico es justamente eso, ¿no? La cooperación entre países para realizar investigación en este continente debido a las condiciones climáticas extremas que tiene. El país ha desarrollado ya a la última expedición, 26 expediciones, los proyectos tienen sus debidos resultados, y estos, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué nos permiten? Es, como lo indicaba mi comandante, mantener un posicionamiento del país, porque desde nuestra Constitución ya nosotros, en nuestro artículo 4 ya nos indican que tenemos derechos sobre este continente, y el Tratado Antártico, ¿qué nos permite? Hacer estas cooperaciones con los países para también enviar a nuestros investigadores a estas estaciones y que realicen también ahí. Pero ¿sobre qué versan las investigaciones? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué investigan? ¿Cuál es la investigación en sí? ¿Cuáles son los resultados de esas investigaciones? ¿A qué podemos llegar los ecuatorianos? Los resultados en estas investigaciones se alinean a diferentes ejes de investigación. Tenemos 6 ejes, tanto de ecosistemas como servicios ecosistémicos, telecomunicación, tenemos tendencias a escenarios de cambio climático, dimensiones humanas, seguridad marítima, que nos permite que a través de estos proyectos se tienen resultados científicos, y estos resultados científicos son presentados a la comunidad científica tanto nacional como internacional, sobre todo en las reuniones en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, y asimismo en el Comité Científico de Investigaciones en Antártida, porque como miembros consultivos tenemos la obligación, el país está comprometido en ejercer esta investigación. Alcides, por favor. En esta expedición número 26 que ustedes cumplieron y que duró 106 días, desde el 21 de noviembre del año pasado al 23 de marzo de este año, ¿cuáles fueron los principales proyectos que se investigaron, capitán de fragata Bernardo Gordon Ulda? Bien, gracias por la pregunta. Generalmente, una expedición tiene 3 programas: un programa logístico, un programa técnico-científico ambiental y un programa de difusión horticultura. En lo que respecta al programa logístico, si bien es cierto, tiene varios componentes, pero me voy a permitir referirme a 3 que considero que son los más importantes. El primer componente fue la reconstrucción integral de un módulo de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. Este módulo fue prácticamente desmontado, quedando solamente una estructura, y que consistió en el cambio de ciertos materiales que no eran amigables, digámoslo así, con el medio ambiente. Entonces, actualmente este módulo tiene su construcción está hecha de paneles de poliuretano, que son materiales amigables con el medio ambiente y que además permiten tener una mejor concentración o aislamiento térmico en la estación. El otro programa, y que puede la teniente Barzola indicarlo, es el programa técnico-científico,
y el programa de difusión Arte y Cultura, que tuvo dos proyectos. Un proyecto que es una visita virtual que se hace a la Estación Científica Pedro Occidente Maldonado, y el otro proyecto que fue una cronología o una cronología fotográfica de lo que fue la 26ª expedición ecuatoriana a la Antártida. Entonces, este programa logístico, como decía, además de la reconstrucción del módulo, también permite que la estación o el personal expedicionario trabaja para que la estación esté funcionando y brinde todos los servicios a fin de que el trabajo de los investigadores pueda desarrollarse de la mejor manera. Teniente Barzola, regularmente cuando uno mira al continente antártico, que como dije al principio, está muy poco habitado y que es probablemente el próximo a ser habitado por muchísimos países, se habla de tres grandes problemas que tiene actualmente el planeta. El clima, los deshielos y las deformaciones. El que va para allá se da cuenta rápidamente de que se está produciendo un deshielo continuo que está incidiendo en el clima. Ya estamos viendo aquí en el Ecuador lo que está pasando. ¿Qué han hecho ustedes como trabajo científico en estos temas, por ejemplo? Claro, justamente esto es lo que se trabajó el año 2022. Se actualizaron los ejes de investigación que teníamos y se dio bastante prioridad a lo que es tendencias y cambios climáticos en el momento de la convocatoria. Indistinto de eso, el cambio climático es algo que afecta a todo el planeta y la Antártida es un continente principal por todo lo que sucede en sus alrededores. Nosotros como Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada nos encargamos de hacer un proceso de convocatoria. Este proceso de convocatoria va dirigido es de manera abierta tanto a investigadores nacionales como internacionales. Y es justamente esto lo que buscamos, ¿no? Aliarnos con otros países, buscar esta cooperación con otros países para hacer el intercambio de conocimiento, intercambio de expedicionarios y tener esa retroalimentación de otros investigadores que llevan mucho más tiempo realizando estas investigaciones, sobre todo en la variabilidad climática que tiene el continente, que es evidente. ¿Y hacia dónde va el planeta si es que no se hacen cambios fundamentales por parte de la ciencia y del ser humano? En términos que estamos hablando, por ejemplo, en el cambio climático, si no se hace nada, ¿hacia dónde vamos? Los deshielos que están causando grandes problemas en esa zona y que también podrían causar problemas en otras zonas del mundo. Que si no hacemos nada como seres humanos, habitantes de este planeta, ¿a dónde vamos? Pues lógicamente la destrucción del planeta, el nivel del mar subiría. Es algo que debemos tomar acción desde ahora para las generaciones futuras, y eso es a través de la investigación. ¿Y usted qué opina, teniente, capitán? Bueno, sí, efectivamente, estamos viendo nosotros como ecuatorianos en nuestro país, se vive este problema del cambio climático. Tenemos fuertes lluvias ahora, inundaciones, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la Antártida, sí, no existe una conciencia de todos los que habitamos en este planeta. Simplemente lo que se va a producir es un deterioro, contaminación en la Antártida, deshielos en la Antártida que van a provocar una subida del nivel del mar, y con lo cual habrán muchas zonas en diferentes continentes que van a quedar bajo el agua. ¿Pero qué se está haciendo o qué se debe de hacer para evitar todos estos problemas? Justamente estas investigaciones que se hacen en la Antártida, los resultados que se obtengan van a permitir mitigar o alertar al mundo de esto que está pasando. ¿Qué es lo que está afectando a la Antártica y qué debemos tratar de hacer para que esto no continúe? Julio, usted continúe con la entrevista. Sí, gracias. Almirante Gordón, dígame una cosa. ¿Hasta qué punto las investigaciones realizadas por el país pueden evaluarse? Porque yo he sido maestro y uno hace una investigación y siempre con la investigación se llega a conclusiones.
¿Qué conclusiones tiene la Armada ecuatoriana en este sentido? ¿A qué cosas podemos llegar? ¿A qué conclusiones? Bueno, yo soy capitán de fragata, una aclaración en lo que Bueno, un corresponde. ascenso que le hago virtualmente Muchas no le gracias. hace daño. Falta mucho tiempo. Muchas gracias. Sí, todos los trabajos de investigación que se realizan en las diferentes líneas de investigación que planteó el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada cuando hizo el llamamiento, muchos de estos trabajos, ¿sí? Son luego publicados y realmente los resultados de estos trabajos dependerán del nivel de importancia, obviamente, que se dé como país, que se dé como comunidad internacional para tratar de tomarlos y generar ciertos procesos de cambio. Capitán, se ha dicho que en la Antártida, bajo la capa de hielo, hay una enorme riqueza mineral. ¿Qué sabe el Ecuador al respecto? ¿O solamente está posicionado y no ha hecho ninguna investigación o ha compartido investigación sobre esto que es fundamental? Ya. En cuanto a este tipo de investigaciones, sí, y como lo indicó la teniente Barzola, todos los resultados que realiza de las investigaciones que realizan diferentes países son presentados a la comunidad internacional. Sabemos que en la Antártida es una fuente de recursos que por el momento no está permitido explotarlos, ¿no? Pero todas estas investigaciones buscan eso, determinar exactamente qué es lo que tenemos en la Antártida, qué beneficio puede brindar a los países que están en la Antártida o en general al mundo, a todos los países. Es importante entonces esta comunicación, esta entrega de conocimientos, esta participación que tienen los diferentes países y la entrega de los resultados de sus diferentes proyectos. Alcides, por favor. Teniente Barzola, estamos hablando sobre el resultado de la 16ª expedición antártica del Ecuador por parte de INOCAR, pero mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué Ecuador es un país antártico? El Ecuador es un país antártico porque desde 1990 que nosotros ya tuvimos ese derecho a voz y voto dentro de las reuniones consultivas, nos da una gran diferencia a otros países que no lo tienen. Un ejemplo, por ejemplo, Canadá. Ellos no tienen esta posición que nosotros tenemos a nivel internacional, ¿no? Otro país, hermano Colombia, tampoco tienen ese nivel que nosotros tenemos. Y eso es algo que hay que aprovechar. El ser un miembro consultivo del Tratado Antártico es algo muy importante para el país y es lo que genera en nosotros ese compromiso para generar una historia antártica en nuestro país. Porque mucha gente dice, bueno, ¿será que Ecuador tiene muchos kilómetros en la Antártida como territorio? ¿Eso es así? No, no tenemos, actualmente no hay derechos de soberanía sobre la Antártida, ¿no? Entonces lo que el Ecuador tiene es una estación científica, Pedro Vicente Maldonado, claro, con el nombre de Pedro Vicente Maldonado. Sí, es una estación en la cual, por el momento, y de acuerdo a lo que establece el Tratado Antártico, hacemos es investigación científica. Y presencia, por supuesto. Y presencia, así es. Hay que hacer presencia. Demostramos, ¿no?, el interés que el país tiene en este continente. ¿Y exactamente dónde está ubicada la base? La estación científica Pedro Vicente Maldonado, una magnífica estación, una excelente estación, hecha por ecuatorianos, para los ecuatorianos, abierta a la comunidad científica del mundo. Está ubicada en la punta Fort Williams de la isla Greenwich, en las islas Shetland del Sur, en la península antártica. Es una estación que opera durante el verano austral, no es una estación permanente, es decir, generalmente... Por las altas temperaturas, dirán, ¿no? Claro, no operamos de manera permanente porque habría que hacer ciertas modificaciones a la infraestructura de la estación científica. Y una expedición de esta naturaleza
en el orden económico, ¿cuánto le significa al Ecuador, por ejemplo? Es un poco difícil hablar. Yo no tengo esos datos de cuánto cuesta, eso se encarga un ente financiero de la estación, pero sí considero que todo lo que se haga a favor de la investigación científica será una inversión para el país. Esperemos, todas las investigaciones que se hacen tienen diferentes periodos de tiempo en la cual se tienen que entregar los resultados. Entonces, hablamos de que hay proyectos que duran 1 año, 2 años, 3 años, que van a hacer investigación en la Antártida. Y pienso yo que los resultados de estos proyectos pueden tener van a tener beneficios para el país, y eso será una inversión más que de pronto un gasto en este tipo de expediciones. Capitán, y la infraestructura con la que contamos, aparte de la base, ¿no?, donde está ahí, pues, las instalaciones, la infraestructura, las herramientas, ¿con qué contamos? Porque se hablaba inclusive hace algún tiempo de comprar un buque, que ya estaba obsoleto el Orión, que se necesitaba comprar un buque. Me acuerdo que en el tiempo de ministro Fernando, el ministro que fue mi almirante Fernando Donoso. Fernando Donoso, se estaba tratando de comprar un buque que no solamente serviría para lo que tiene que ver con la parte continental, sino también para temas de investigación antártica. Sí, es correcto lo que usted acaba de indicar. Las primeras expediciones que se realizaron a la Antártida fueron a bordo del buque de investigación oceanográfica Orión. Entonces, es importante que la Armada cuente con un buque de este tipo, porque además de que permite el traslado de los expedicionarios a la Antártida, y no solamente expedicionarios, sino también personal científico, este buque permitiría también hacer investigación en la Antártida. ¿Y qué recursos tiene la Antártica en este momento, el continente antártico, teniente Barzola? ¿Qué recursos hay como para que muchísimos países quieran ser parte también del continente, ¿no? Claro, bueno, tiene una infinidad de recursos y muchos de ellos aún ni siquiera descubiertos, y es por eso que se mantiene una investigación permanente. Muchas estaciones, a diferencia de nosotros, pues tienen una estación permanente que operan todo el año. Hay recursos minerales, energéticos, de pesca, ¿no? Obviamente todos estos están a través de organismos que los lleva administrado, ¿no? Porque no puede haber tampoco una explotación de estos recursos, porque esto generaría un gran impacto ambiental. Además, entiendo yo que es fuente de comunicación entre océanos. Hablamos que es un punto, la Antártida es un punto estratégico. Sí, es un punto estratégico, está en un lugar en que, como usted muy bien lo indica, se unen 2 océanos y, ¿no es cierto?, el país, a través de la Estación Científica Ecuatoriana en la Antártida, proyecta tiene su proyección geopolítica hacia el continente antártico. 2 océanos o 3 océanos? 2 océanos. Pacífico, Atlántico e Índico. Así es. Correcto, 3, ¿no? así es, 3. Julio, por favor, usted continúe. Gracias. Una inquietud adicional. Bueno, no sabemos el costo del viaje, pero ¿cuántas personas van a viajar? ¿Cuántas personas constituyen la delegación que va en esta oportunidad hasta la Antártida? Bien, mire, gracias nuevamente por la pregunta. Dependiendo de los trabajos que se vayan a hacer, cada expedición determina un numérico de personas. En este caso, en el caso de la 26ª expedición, fuimos 31 expedicionarios en una primera fase, porque obviamente los trabajos que se tenían que hacer requerían de mayor personal. La reconstrucción total de un módulo implicaba que vaya, en este caso, más personal logístico, que en este caso fuimos 31 entre oficiales, tripulantes y un servidor público, y cuando ya hubo cierto avance en el programa logístico, 10 expedicionarios retornaron al Ecuador y empezó la fase científica, es decir, ahí ya pudieron ingresar 8 investigadores para realizar el trabajo científico.
capitán, no habiendo una vida permanente de las naciones que están en la Antártida, el hecho de la depredación de los mares por la pesca, ¿se produce o no se produce? Porque acá nosotros con controles y todo, sin embargo, tenemos buques que vienen a pescar ilegalmente, gente que lo hace de manera subrepticia. Allá, ¿qué controles hay para preservar el medio ambiente? Bueno, el instrumento que regula las actividades en la Antártida es el Tratado Antártico. Entonces se considera que todas las aguas y tierras a partir de los 60 grados de latitud sur se considera o están bajo el Tratado Antártico. De lo que yo pude observar durante mi permanencia en la Antártida, realmente no vi o no pude presenciar buques que estén efectuando esta depredación de los recursos de los océanos. Y todas las actividades, obviamente, que se realizan en la Antártida bajo la protección del Tratado Antártico son netamente de investigación. Pero nadie controla, porque, por ejemplo, yo tenía información de que balleneros, especialmente no de América del Sur, porque nosotros no usamos esos productos, pero balleneros hacen de las suyas en esa zona y como no hay prácticamente un control, se puede producir en esa área una especie de eclosión ecológica. Sí, sería terrible, por decirlo menos, que esté dándose este tipo de actividades en las cuales existe una depredación de los recursos que hay en la Antártida. Pero como dije hace un momento, durante mi presencia no pude ver ese tipo de actividad. Entonces, el tratado, que tiene sus 3 convenios, protege todo lo que se realiza en la Antártida. Bueno, estamos dialogando con 2 importantes personajes que componen lo que fue la 26ª expedición de la Antártica por parte del Instituto Oceanográfico de la Armada. Nos estamos refiriendo al capitán de fragata de Estado Mayor, Bernardo Gordon Unda, que fue jefe de la expedición, y también de la teniente Mildred Barzola, que es directora de proyección antártica del INOCAR. Les preguntaba, allá en la Antártica, no solamente Ecuador, sino muchísimos otros países tienen también misiones, ¿verdad? Y bases, ¿no? ¿Hay intercambios con ellos, intercambios profesionales, de experiencia, hay intercambios culturales o cada uno trabaja por su lado? No. Cuando hablamos de que cada uno trabaja por su lado, no es así. El Tratado Antártico de por sí busca la cooperación, el apoyo entre los diferentes países que están en la Antártida. Es así que nosotros, en el caso de la 26ª expedición, por ejemplo, nosotros viajamos en un buque de la Armada de Chile desde Punta Arenas hacia la Antártida. Hubo también una cooperación de la Fuerza Aérea Chilena, una cooperación de la Armada del Brasil, que permitió el traslado de expedicionarios desde Punta Arenas hacia la Antártida en el buque Maximiliano, rompehielos Maximiliano, y el buque Carrasco, un buque de investigación de la Armada del Perú, que también permitió el traslado de investigadores y de personal logístico hacia la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. Y en cuanto al ámbito de la investigación, y de pronto la teniente Barzola me puede ayudar, existe una amplia cooperación porque investigadores ecuatorianos pueden estar en estaciones de otros países, así como investigadores extranjeros pueden estar en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. Entonces existe una amplia cooperación entre los países miembros del Tratado Antártico. Oiga, teniente Barzola, y en ese campo, por ejemplo, ¿qué se ha sacado de provecho cuando ha habido este intercambio de relaciones profesionales entre los que pertenecen a bases de otros países con nosotros, por ejemplo? ¿Qué hemos sacado de provecho?
Bueno, en el Tratado Antártico, una de las principales cláusulas que hay es justamente el espíritu de cooperación científica, y esto ha permitido que en esta expedición antártica ecuatoriana de 7 proyectos de investigación se hayan desarrollado en diferentes estaciones de otros países. Tuvimos presencia de investigadores ecuatorianos en la estación de Brasil, en la estación de Argentina, de Chile, de Uruguay y del campamento antártico de Turquía. ¿Qué podemos sacar como beneficio? Es justamente el intercambio de información. Al momento de presentar los resultados y proyectos, ya es un resultado que convalida con el otro país. Ya no solo lo presenta Ecuador, sino que también se comparte esta información con Argentina, con Turquía, con Brasil, y todo esto es difundido a la comunidad científica, tanto nacional como internacional, a través de las reuniones del Tratado Antártico, reuniones consultivas del Tratado Antártico, o a través también del SCAR. Es cierto que debajo de las plataformas de hielo se han descubierto ríos subterráneos, lagunas, etc. Yo tengo un registro, por lo menos en la isla Ross, a 500 metros, en una red de lagos y ríos, un ecosistema submarino formado por un enjambre de pequeños antrópodos, que son especies de linaje similar a las langostas, puros descubiertos, en científicos investigadores de Nueva Zelanda, fíjense. ¿Qué cantidad de riqueza debe tener el continente antártico? Sí, Capitán exactamente. Fragata, ¿no? Nosotros en esta expedición fuimos con una bióloga que estaba haciendo una investigación del fitoplancton. Entonces, en su investigación, los resultados preliminares, porque no todas las muestras que ella obtuvo han sido procesadas. Entonces, pero sin embargo, en sus resultados iniciales, digámoslo así, se pudo observar la gran cantidad de fitoplancton, que es la primera cadena de alimenticia. Entonces, eran aguas ricas en fitoplancton, y que de ahí obviamente viene el zooplancton y todos aquellos organismos que empiezan a consumir, digámoslo así, el fitoplancton, hasta el krill, etcétera, etcétera, que son fuentes de alimentos para todas las especies que van a la Antártida. Es así que en cierta temporada las ballenas van a la Antártida por esta gran cantidad de alimento que existe ahí. Por eso decía que actualmente el continente antártico, que es muy poco habitado, casi no es habitado, de repente va a tener una gran presencia humana, porque ahí va a estar la riqueza que va a alimentar al planeta en el futuro, ¿verdad? Y de ahí la importancia que el Ecuador tenga una estación científica en la Antártida, porque nosotros, si bien es cierto, no es un requisito sine qua non el tener una estación científica, sí, pero esto nos ha permitido ser miembros consultivos del Tratado Antártico. Y cuando hablamos de miembros consultivos es que tenemos derecho a voto en las decisiones que se tomen en la Antártida. No todos los países tienen derecho a voto, ¿verdad? Así es. Solamente los miembros consultivos tienen ese derecho. Colombia no lo tiene. No. Entonces, somos vecinos, imagínense. Así es. Entonces, mire esta gran fortaleza que tenemos, que tiene el país como tal. No solamente el hecho de tener una estación científica, sino de ser ya un país consultivo del Tratado Antártico. Hacia allá están mirando otros países. Las grandes potencias miran a la Antártida por lo que justamente usted acaba de indicar, la cantidad de riqueza y de recursos que existen en este continente blanco. Capitán de fragata y teniente, la última pregunta. Para las próximas expediciones siempre es necesaria la presencia de un comunicador social que finalmente, y mal que lo diga yo que soy comunicador social, finalmente es el que va a registrar una historia a través de lo que escriben los medios de comunicación, todo lo que se haga en las futuras expediciones, ¿verdad? Muy acertado lo que usted acaba de indicar. Cuando se hacen los llamamientos de parte del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, también existen proyectos, como este caso, el de difusión arte y cultura. En esta 26ª expedición hubieron 2 proyectos, uno que es una visita virtual a la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, que esperemos los resultados o este proyecto esté culminado en el menor tiempo posible, en el cual
todos los que tengan interés en conocer la Antártida, en conocer la estación científica, pueden ingresar a la estación y conocerla de manera virtual. Y el otro proyecto es un registro cronológico, un registro fotográfico cronológico de la 26ª expedición, es decir, todo lo que se hace en la Antártida. Y finalmente, es necesario importante indicar que cuando se hace llamamiento estamos abiertos. ¿Sí? Estamos abiertos para que participen universidades, medios de comunicación, que nos acompañen a estas expediciones para que vean y se pueda mostrar al país qué es lo que hace la Armada, qué es en el continente blanco, que existe ese registro fotográfico que se puede enseñar a todo el país, qué es lo que está haciendo la Armada, qué es lo que está haciendo la comunidad científica en la Antártida. Así que la invitación está abierta para que nos acompañen en las futuras expediciones que se vayan a realizar a la Antártida. Julio, ¿alguna pregunta? Sí, solamente una. Para la teniente Barzola, ¿qué conocimientos tenemos de la actividad sísmica? ¿Qué conocimiento tenemos de la actividad volcánica? Y si allá también se han producido tsunamis. Sí, efectivamente, sí se han presentado tsunamis. Justamente en la 25ª expedición se presentó este zafarrancho y con el personal de la Armada se está desarrollando un plan de contingencia para, una vez generado este plan de contingencia, también difundirlo a los otros países antárticos. ¿Y volcanes en actividad de terremotos han habido también por allá? Claro, la presencia sísmica sí existe. Volcanes submarinos también. Por eso es que se mantiene esta investigación científica, no solamente del país, sino de varios países. Bueno, muchas gracias, Alcides. Correcto, entonces le agradecemos por haber estado con nosotros. Primero al capitán de fragata de Estado Mayor, Bernardo Gordon Unda, que es el jefe de la expedición, de lo que estamos hablando en esta entrevista, de la 26ª expedición ecuatoriana a la Antártica, y también de la teniente de fragata Mildred Barzola, que es la directora de proyección antártica del INOCAR, a la que yo la llamo la mujer del mar.